Fósiles, pistas para una era prehistórica. ¿Alguien ha visto alguna vez un dinosaurio? Un dinosaurio vivo. Nadie lo ha visto jamás. Sin embargo, la mayoría de nosotros hemos oído hablar de estos animales prehistóricos y muchos hemos visto modelos y dibujos de ellos. ¿Cómo sabemos que los dinosaurios vivían en la Tierra millones de años antes que el hombre? Conocemos los dinosaurios porque hemos encontrado sus restos, como estos huesos, así como huellas y otros restos. Los restos de animales prehistóricos se denominan fósiles. El estudio de los fósiles nos ayuda a comprender los cambios de la superficie de la Tierra y los cambios de los seres vivos que poblaron la Tierra hace mucho tiempo. Los animales prehistóricos, como todas las formas de vida, vivieron durante un periodo y luego murieron. Si otros animales no los devoraron, se pudrieron hasta que solo quedaron sus huesos. Incluso los huesos se convirtieron en polvo, a no ser que estuvieran protegidos de las condiciones ambientales. Esto ocurría algunas veces cuando la lluvia o las inundaciones enterraban los huesos en el barro. A medida que transcurrían millones de años, el esqueleto se enterraba más profundamente bajo capas de barro y sedimento, y así los huesos quedaban preservados. Algunas veces el agua que fluía a través de estas capas llenaba los espacios de los huesos con minerales. A veces el agua disolvía lentamente y arrancaba pequeños trozos de hueso, y en su lugar dejaba pequeñas partículas de otros minerales que durarían millones de años. Decimos que este hueso está petrificado porque está compuesto de minerales. Los huesos fósiles son los huesos originales de un animal prehistórico o huesos que se han convertido parcial o totalmente en piedra. En esta pieza de madera petrificada podemos ver todavía el interior y la corteza de un árbol prehistórico. Algunos árboles prehistóricos se convirtieron en piedra después de que fueran enterrados por las cenizas de los volcanes. Se puede ver madera fósil en el bosque petrificado de Arizona. La materia que enterró el fósil se convirtió también en piedra a medida que transcurrieron millones de años. Ahora, el fósil está profundamente enterrado bajo la superficie de la roca. ¿Cómo puede encontrarlo alguien? En algunos lugares, los riachuelos lentamente rompen las rocas por el lugar donde estaba enterrado el fósil, de forma que ahora se puede ver. Un científico busca estos fósiles donde los barrancos y cañones atraviesan las antiguas y profundas capas de rocas. La mayoría de los fósiles se encuentran en rocas que se forman a partir de sedimentos, tales como barro o arena. Dichas rocas generalmente muestran capas. Los científicos que buscan fósiles saben mucho sobre tales rocas y cuándo se formaron. Los científicos descubren aspectos sobre la vida prehistórica a partir de los hechos que recogen del estudio de estas rocas. Al conocer la edad de las rocas que rodean el fósil, saben cuánto tiempo hace que el animal o la planta vivían. La búsqueda de fósiles es un trabajo duro y no siempre tiene éxito. Cuando el científico encuentra un fósil, debe separarlo cuidadosamente de la roca. En primer lugar está el duro trabajo de picar la roca para descubrir el fósil, y entonces se extraen los huesos con mucho cuidado. Después de que se han extraído los huesos de la roca, se etiquetan y se envían al laboratorio o museo. Aquí el esqueleto debe unirse correctamente. El científico sabe mucho sobre los cuerpos de los animales contemporáneos y esto le ayuda a conocer a los prehistóricos. Mediante el estudio de huesos fósiles, los científicos pueden decir en qué puntos los músculos se adhirieron a los huesos y cuál era su tamaño. Esto ayuda a saber qué aspecto tenía el animal, qué tamaño y qué forma tenía, y también ayuda a conocer algo sobre sus hábitos. Por supuesto, pueden tener que adivinar el tipo de piel que tenía el animal o de qué color era. El científico basa su suposición en lo que conoce sobre animales similares que viven hoy en día. Reptiles vivos, tales como el caimán,
Ayudan a los científicos a entender los fósiles de reptiles porque ellos, como todos los seres vivos, tenían antecesores en tiempos prehistóricos. La mayoría de las formas vivas han estado cambiando constantemente, pero algunas formas vivas, como el coral y la anémona de mar, han cambiado muy poco desde que aparecieron por vez primera hace cientos de millones de años. Ambos animales hoy en día recuerdan a primitivas criaturas que vivían en los mares prehistóricos, como vemos en este modelo. De nuevo, una vez más, hemos aprendido sobre estos animales marinos prehistóricos a través de la historia de fósiles. Cuando estos animales murieron y se hundieron en el fondo, sus duras conchas permanecieron enterradas en el cieno fangoso. A medida que pasaron los años, las capas de barro, así como las conchas, se hicieron cada vez más gruesas y lentamente se convirtieron en piedra. Algunas veces las mismas conchas prehistóricas se cementaban en la roca y se preservaron sin cambiar hasta nuestros tiempos. Algunas veces el agua disolvía la concha antes de que se endureciera el barro, dejando un espacio vacío que tenía la misma forma que la concha. Dicho espacio se denomina molde. Si llenamos el molde con arcilla, tomará la forma de la concha original que una vez ocupó ese espacio. Muestra la forma y superficie de la concha que hizo el molde. Algunos animales prehistóricos dejaron huellas en la roca. Este es un gran escorpión de mar que una vez nadó en los cálidos mares hace 350 millones de años. Esto es la huella de un pez que vivió hace aproximadamente 50 millones de años. Las plantas prehistóricas también dejaron fósiles. La planta, una especie de helecho que dejó esta huella, vivió en los grandes bosques pantanosos que cubrieron amplias partes de la Tierra hace millones de años. Algunas veces una hoja caía en el pantano y se cubría de barro que se transformaba posteriormente en piedra, pero la huella de la hoja se mantenía intacta incluso después de que ésta se pudriera. Algunos árboles perennes de bosques prehistóricos soltaban una goma pegajosa. A veces los insectos quedaban atrapados en esta goma que se endurecía lentamente y se convertía en lo que llamamos ámbar. El insecto prehistórico que se encuentra en esta pieza de ámbar es otro tipo de fósil. Los espesos pozos de alquitrán también han preservado los huesos fósiles de muchos animales prehistóricos. Los animales que cayeron en este pegajoso pozo quedaron atrapados y no pudieron salir. Quizás algún hambriento carnívoro, como el tigre, fuera atraído por los gritos de los animales moribundos y también quedó atrapado. Los esqueletos fósiles ayudan a los científicos a decidir qué aspecto tenía este tigre prehistórico. Los científicos conocen exactamente el aspecto que tenían la carne y la piel del perezoso gigante porque encontraron uno intacto en una cueva seca. El mamut de pelo largo es otro animal cuya carne y piel fueron preservados para que nosotros los viéramos. Este antecesor del elefante actual vivió durante la Edad del Hielo, cuando una enorme capa helada cubrió la mayor parte del mundo. Algunos mamuts fueron cubiertos por el hielo y la nieve después de que murieran y sus cuerpos se mantuvieron congelados. Se han encontrado algunos todavía congelados en la parte norte del planeta. Ellos son probablemente los más raros de todos los fósiles. Hemos visto varios tipos de fósiles o restos de plantas y animales prehistóricos. Los fósiles se originan generalmente cuando un animal o planta, o alguna parte de los mismos, es enterrado en el barro o arena que lentamente, a medida que transcurren millones de años, se transforma en capas de roca. A menudo dentro de la roca se encuentran restos fósiles de plantas y animales. Conociendo la edad de las rocas, los científicos pueden decir qué edad tienen los fósiles y cuánto tiempo hace que ciertos animales y plantas vivían en la Tierra. Han descubierto que las primeras formas de vida en la Tierra eran muy sencillas, pero a medida que transcurrieron cientos de millones de años, los seres vivos se hicieron cada vez más complejos. Varios tipos de plantas, así como animales, han cambiado de forma visible. Se transformaron en animales y plantas semejantes a aquellos que viven actualmente.
El estudio de fósiles o restos de vida prehistórica nos ayuda a comprender el mundo que nos rodea hoy en día. Los fósiles nos enseñan el desarrollo de la vida en la Tierra y nos ayudan a conocer el mundo del pasado histórico. Trabajo de picar la roca para descubrir el fósil, y entonces se extraen los huesos con mucho cuidado. Después de que se han extraído los huesos de la roca, se etiquetan y se envían al laboratorio o museo. Aquí el esqueleto debe unirse correctamente. El científico sabe mucho sobre los cuerpos de los animales contemporáneos y esto le ayuda a conocer a los prehistóricos. Mediante el estudio de huesos fósiles, los científicos pueden decir en qué puntos los músculos se adhirieron a los huesos y cuál era su tamaño. Esto ayuda a saber qué aspecto tenía el animal, qué tamaño y qué forma tenía, y también ayuda a conocer algo sobre sus hábitos. Por supuesto, pueden tener que adivinar el tipo de piel que tenía el animal o de qué color era. El científico basa su suposición en lo que conoce sobre animales similares que viven hoy en día. Reptiles vivos, tales como el caimán, ayudan a los científicos a entender los fósiles de reptiles porque ellos, como todos los seres vivos, tenían antecesores en tiempos prehistóricos. La mayoría de las formas vivas han estado cambiando constantemente, pero algunas formas vivas, como el coral y la anémona de mar, han cambiado muy poco desde que aparecieron por vez primera hace cientos de millones de años. Ambos animales hoy en día recuerdan a primitivas criaturas que vivían en los mares prehistóricos, como vemos en este modelo. De nuevo, una vez más, hemos aprendido sobre estos animales marinos prehistóricos a través de la historia de fósiles. Cuando estos animales murieron y se hundieron en el fondo, sus duras conchas permanecieron enterradas en el cieno fangoso. A medida que pasaron los años, las capas de barro, así como las conchas, se hicieron cada vez más gruesas y lentamente se convirtieron en piedra. Algunas veces, las mismas conchas prehistóricas se cementaban en la roca y se preservaron sin cambiar hasta nuestros tiempos. Algunas veces el agua disolvía la concha antes de que se endureciera el barro, dejando un espacio vacío que tenía la misma forma que la concha. Dicho espacio se denomina molde. Si llenamos el molde con arcilla, tomará la forma de la concha original que una vez ocupó ese espacio. Muestra la forma y superficie de la concha que hizo el molde. Algunos animales prehistóricos dejaron huellas en la roca. Este es un gran escorpión de mar que una vez nadó en los cálidos mares hace 350 millones de años. Esto es la huella de un pez que vivió hace aproximadamente 50 millones de años. Tiempo hace que el animal o la planta vivían. La búsqueda de fósiles es un trabajo duro y no siempre tiene éxito. Cuando el científico encuentra un fósil, debe separarlo cuidadosamente de la roca. En primer lugar está el duro trabajo de picar la roca para descubrir el fósil, y entonces se extraen los huesos con mucho cuidado. Después de que se han extraído los huesos de la roca, se etiquetan y se envían al laboratorio o museo. Aquí el esqueleto debe unirse correctamente. El científico sabe mucho sobre los cuerpos de los animales contemporáneos y esto le ayuda a conocer a los prehistóricos. Mediante el estudio de huesos fósiles, los científicos pueden decir en qué puntos los músculos se adhirieron a los huesos y cuál era su tamaño. Esto ayuda a saber qué aspecto tenía el animal, qué tamaño y qué forma tenía, y también ayuda a conocer algo sobre sus hábitos. Por supuesto, pueden tener que adivinar el tipo de piel que tenía el animal o de qué color era. El científico basa su suposición en lo que conoce sobre animales similares que viven hoy en día. Reptiles vivos, tales como el caimán, ayudan a los científicos a entender los fósiles de reptiles porque ellos, como todos los seres vivos, tenían antecesores en tiempos prehistóricos.
La mayoría de las formas vivas han estado cambiando constantemente, pero algunas formas vivas, como el coral y la anémona de mar, han cambiado muy poco desde que aparecieron por vez primera hace cientos de millones de años. Ambos animales hoy en día recuerdan a primitivas criaturas que vivían en los mares prehistóricos, como vemos en este modelo. De nuevo, una vez más, hemos aprendido sobre estos animales marinos prehistóricos a través de la historia de fósiles. Cuando estos animales murieron y se hundieron en el fondo, sus duras conchas permanecieron enterradas en el cieno fangoso. A medida que pasaron los años, las capas de barro, así como las conchas, se hicieron cada vez más gruesas y lentamente se convirtieron en piedra. Algunas veces las mismas conchas prehistóricas se cementaban en la roca y se preservaron sin cambiar hasta nuestros tiempos. Algunas veces el agua disolvía la concha antes de que se endureciera el barro, dejando un espacio vacío que tenía la misma forma que la concha. Dicho espacio se denomina molde. Si llenamos el molde con arcilla, tomará la forma de la concha original que una vez ocupó ese espacio. Muestra la forma y superficie de la concha que hizo el molde. Algunos animan pequeñas partículas de otros minerales que durarían millones de años. Decimos que este hueso está petrificado porque está compuesto de minerales. Los huesos fósiles son los huesos originales de un animal prehistórico o huesos que se han convertido parcial o totalmente en piedra. En esta pieza de madera petrificada podemos ver todavía el interior y la corteza de un árbol prehistórico. Algunos árboles prehistóricos se convirtieron en piedra después de que fueran enterrados por las cenizas de los volcanes. Se puede ver madera fósil en el bosque petrificado de Arizona. La materia que enterró el fósil se convirtió también en piedra a medida que transcurrieron millones de años. Ahora, el fósil está profundamente enterrado bajo la superficie de la roca. ¿Cómo puede encontrarlo alguien? En algunos lugares, los riachuelos lentamente rompen las rocas por el lugar donde estaba enterrado el fósil, de forma que ahora se puede ver. Un científico busca estos fósiles donde los barrancos y cañones atraviesan las antiguas y profundas capas de rocas. La mayoría de los fósiles se encuentran en rocas que se forman a partir de sedimentos, tales como barro o arena. Dichas rocas generalmente muestran capas. Los científicos que buscan fósiles saben mucho sobre tales rocas y cuándo se formaron. Los científicos descubren aspectos sobre la vida prehistórica a partir de los hechos que recogen del estudio de estas rocas. Al conocer la edad de las rocas que rodean el fósil, saben cuánto tiempo hace que el animal o la planta vivían. La búsqueda de fósiles es un trabajo duro y no siempre tiene éxito. Cuando el científico encuentra un fósil, debe separarlo cuidadosamente de la roca. En primer lugar está el duro trabajo de picar la roca para descubrir el fósil, y entonces se extraen los huesos con mucho cuidado. Después de que se han extraído los huesos de la roca, se etiquetan y se envían al laboratorio o museo. Aquí el esqueleto debe unirse correctamente. El científico sabe mucho sobre los cuerpos de los animales contemporáneos y esto le ayuda a conocer a los prehistóricos. Mediante el estudio de huesos fósiles, los científicos pueden decir en qué puntos los músculos se adhirieron a los huesos y cuál era su tamaño. Esto ayuda a saber qué aspecto tenía el animal, qué tamaño y qué forma tenía, y también ayuda a conocer algo sobre sus hábitos. Por supuesto, pueden tener que adivinar el tipo de piel que tenía el animal o de qué color era.